Vamos a dar lectura el verso 13 que dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Empieza con una pregunta muy importante, diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? En la mayoría de las cartas que nosotros encontramos a lo largo del Nuevo Testamento, eran cartas escritas a personas o iglesias con el propósito de poder corregir algunas deficiencias o fallas que estaban teniendo. Vamos leyendo las cartas y nos vamos dando cuenta cuáles eran más o menos las dificultades que estaban teniendo esos creyentes. Bueno, en esta carta que estamos leyendo nosotros, que escribe Santiago, podemos ver que empieza con este pasaje con una pregunta y nos muestra un error que estaban teniendo estos hermanos. La intención de esta primera pregunta es llevarlos a hacer una autoevaluación de su vida. ¿Qué es lo que tenían que evaluar estos hermanos? Tenían que evaluar diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Para poder entender esto, hay que poder primeramente definir qué significa la palabra sabio y entendido, para poder ver qué es lo que el escritor de la carta está queriendo decirles. Bueno, la palabra sabio significa habilidad práctica, es la capacidad de llevar el conocimiento a los asuntos de la vida práctica. Ser sabio es alguien que sabe y conoce, pero lo practica, lo lleva en su vida. La palabra entendido significa conocimiento, saber, inteligencia. Lo que el escritor de la carta está diciendo en esta primera pregunta es: ¿quién de ustedes tiene conocimiento y tiene la habilidad de llevar ese conocimiento a la práctica? Aquel que dice que tiene conocimiento, y eso lo dice en la segunda parte del versículo 13, aquel que dice tener conocimiento tiene que mostrarlo por la buena conducta en sus obras, en sabia mansedumbre. Esto ya nos muestra un poco el contexto de cuál era el problema que el escritor está intentando corregir. Probablemente estos hermanos, entre estos hermanos a los cuales les escribe, habían personas que tenían mucho conocimiento de las Escrituras. Y esto tiene mucho sentido cuando nosotros estudiamos en el versículo 1 del capítulo 3, cuando dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Habían muchos de estos hermanos que tenían mucho conocimiento de la palabra de Dios y se creían los maestros, ¿no? Se creían los doctores de la ley. Y lo que está haciendo el escritor es decirle: vamos a hacer una autoevaluación en nuestras vidas. Aquel que se cree tener conocimiento tiene que reflejar ese conocimiento en su vida práctica. Y es en este contexto en el cual el escritor de esta carta va a presentar dos tipos de sabiduría para poder hacer esta evaluación. Número uno, la sabiduría terrenal, y número dos, la sabiduría que viene de lo alto. Vamos a empezar viendo nuestro primer punto, que es la sabiduría terrenal, que la empieza a describir desde el versículo 14 y dice: pero, ese enunciado, pero, es un contraste, ¿sí? Cada vez que nosotros encontremos la palabra pero en las Escrituras, nos está mostrando un contraste. ¿Qué significa la palabra contraste? Significa, si yo estoy hablando de que tenemos que vivir una vida santa, pero ustedes no están viviendo una vida santa. Es hablar de algo diferente a lo que estoy enunciando. Bueno, el escritor
en el versículo 13 está diciendo que es necesario hacer una evaluación en nuestra vida si es que verdaderamente somos sabios y entendidos. Y da el calificativo de qué forma una persona muestra en su vida si verdaderamente es sabia y entendido, que lo muestra en su buena conducta. En el versículo 14 el contraste es que estos hermanos no estaban viviendo de esa forma, y es por eso que se utiliza la palabra pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Bueno, vamos a ir primeramente definiendo algunas palabras y conceptos que menciona el escritor. Primeramente dice, pero si tenéis celos amargos. ¿Qué significa esa frase, celos amargos? Significa envidia, resentimiento hacia los demás. Lo que está diciendo el escritor de Santiago es, ustedes se creen sabios y entendidos, pero entre ustedes hay celos amargos. Pero entre ustedes hay envidia y resentimiento. ¿Cuál es la otra palabra? Contención. Esta palabra normalmente se la utilizaba en el ámbito político. Cuando habían dos personas que estaban aspirando a un puesto político y ambos eran contendores, ¿no? Había uno que veía al otro como su rival. Bueno, la palabra contención tiene ese sentido. Está diciendo, ustedes están viendo a los demás como rivales. Están generando división en la iglesia. Esta descripción, queridos hermanos, nos ayuda a tener una mejor idea de que probablemente entre estos creyentes estaba habiendo celos amargos, que significa envidia y resentimiento, y estaba habiendo contención, estaba habiendo división en la iglesia. Así que lo que el escritor de la carta está diciendo, ustedes no pueden calificarse a ustedes mismos como sabios y entendidos si hay celos amargos y hay contención y hay división entre ustedes. Esta descripción que nosotros estamos viendo en este versículo 14 es muy similar a la que el apóstol Pablo realiza en 1 Corintios capítulo 3, si me pueden acompañar en sus Biblias. 1 Corintios capítulo 3, desde el versículo 1 al versículo 3. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? El apóstol Pablo está exhortando duramente a esta iglesia, diciéndole, yo no puedo hablarles con términos espirituales, porque ustedes no pueden entender, porque aún son carnales. Hay dos descripciones que el apóstol Pablo realiza de estas personas. Número uno, los llama carnales. Y número dos, los llama niños en Cristo. Así que lo que el apóstol Pablo está diciendo, si una persona, si alguien que se hace llamar creyente, vive teniendo celos, teniendo envidia, resentimiento, viviendo en contención, viviendo en pleitos, en división,
La primera descripción que da el apóstol Pablo sobre esa persona es que es carnal. ¿Qué significa? ¿Qué dice la Escritura sobre las personas que viven conforme a la carne? Quiero que vayamos a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Escuchen la descripción que da el apóstol Pablo sobre aquellos que viven según la carne. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. No olvidemos este detalle. Los designios de la carne, vivir según la carne, es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, está hablando a creyentes, a cristianos, a aquellas personas que dicen ser hijos de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Recordemos que el escritor de la carta que estamos estudiando de Santiago está invitando a sus lectores a una autoevaluación. ¿Sí? Y la autoevaluación es, si tú dices ser sabio y entendido, tienes que mostrarlo con frutos. Tienes que mostrarlo en una vida de buena conducta, dice. Pero luego dice que habían creyentes que se hacían llamar creyentes, pero que su vida no estaba mostrando los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, sino que estaban viviendo según la carne. ¿Qué significa vivir según la carne? Es vivir según nuestros apetitos y deseos pecaminosos. Es obedecer a todos nuestros impulsos pecaminosos. Lo que el apóstol Pablo está diciendo en este capítulo 8 de Romanos es, si alguien vive según la carne, vive aún obedeciendo sus apetitos pecaminosos, tiene que hacer una evaluación si es que el Espíritu de Dios mora en él o no. Porque lo que dice es que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Todo aquel que no es creyente va a pensar en las cosas del mundo, va a pensar en borrachera, va a pensar en fiestas, va a pensar en hacer lo malo, va a pensar, como estamos estudiando, en celos, envidias, en peleas, divisiones. Pero el apóstol Pablo dice, pero el que es del Espíritu va a pensar en las cosas del Espíritu. Queridos hermanos, si una persona se hace llamar creyente, pero no vive conforme al Espíritu, tiene que reconsiderar si es que verdaderamente el Espíritu de Dios mora en su vida. Hoy en día escuchamos a muchas personas decir, yo soy cristiano, pero su vida no refleja su profesión de fe. Si tu vida no acompaña tu profesión de fe, tienes que revisar y reconsiderar tu condición espiritual. Porque el que vive según la carne probablemente es porque el Espíritu de Dios no mora en esa persona. Queridos hermanos, el Espíritu de Dios, cuando mora en nuestra vida, nos da una conciencia de pecado. En nosotros, cuando nacemos,
nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando Cristo nos salva, nos recrea, nos regenera, nos da una nueva vida en Cristo y nos da una conciencia de pecado. Aquel que tiene el Espíritu de Dios en su vida, tiene esa conciencia de pecado. Si tú no tienes conciencia de pecado, si tú pecas deliberadamente, significa que aún no has nacido de nuevo, porque el Espíritu de Dios no mora en tu vida. Así que la primera descripción que el apóstol Pablo da sobre estas personas que viven con celos amargos, con pleitos, contiendas, y los llama carnales. Carnales. Personas que viven conforme a sus deseos pecaminosos. Pero la otra descripción que da el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 3 es niños en Cristo. Niños en Cristo. Está hablando de inmadurez espiritual. Así que lo que Pablo está diciendo es, en el mejor de los casos, una persona que vive con celos amargos, contiendas, pleitos, división, en el mejor de los casos es un niño espiritual. ¿Por qué digo en el mejor de los casos? Porque significa que es salvo. Pero es inmaduro espiritualmente. Quiero que leamos la descripción que se realiza sobre un niño espiritual en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 13, dando la descripción sobre aquellas personas que son consideradas niños espirituales, inmaduros espiritualmente. Vamos a leer desde el verso 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué nos dice la Escritura? Nos dice que una persona madura espiritualmente es una persona que es instruida en la palabra de justicia y que aquella palabra de justicia le sirve a esa persona para poder discernir y tener discernimiento correcto entre el bien y el mal. Eso es una persona madura espiritualmente. Al contrario, un niño espiritual puede ser alguien que tiene conocimiento de la Escritura, pero que no tiene discernimiento entre el bien y el mal. Como también puede ser una persona que no tiene conocimiento y por lo tanto tampoco tiene una vida práctica. Queridos hermanos, hoy en día muchas iglesias están compuestas de puros niños espirituales que llevan años y años de creyentes, pero nunca crecen espiritualmente. Queridos hermanos, el crecimiento espiritual es distinto al crecimiento físico. En el crecimiento físico, uno nace y automáticamente con el pasar de los días, con el pasar de los años, va creciendo, ¿verdad? Uno ve a los niños y ve cómo va creciendo rápidamente. Queridos hermanos, en el crecimiento espiritual, el tiempo no nos hace crecer. Tú puedes tener muchos años de creyente, y aún seguir siendo un niño espiritual. Pero quiero decirte en esta mañana, un verdadero creyente
no puede ser un niño espiritual para siempre. Un verdadero creyente no puede ser un niño espiritual toda su vida. Hay personas que dicen, yo soy creyente, ¿sí? Pero no tengo mucho conocimiento y solamente asiste a las reuniones, pero no tienen una comunión directa con Dios y siguen siendo niños espirituales por toda su vida. Yo quiero decirles, hermanos, un verdadero creyente no puede ser un niño espiritual para siempre. ¿Por qué? Porque el crecimiento es una señal de vida. El crecimiento es una señal de vida. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, el Señor Jesucristo narra una parábola, la parábola del sembrador. Y empieza a hablar sobre semillas que van cayendo en distintos tipos de terreno. Y empieza el versículo 3 del capítulo 4 del Evangelio de Marcos. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino. Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto. Ahora notemos cuál es el proceso que llevó en ese buen terreno. Primero, brotó, creció y produjo fruto. Si nosotros hacemos la comparación con los otros distintos tipos de terrenos, queridos hermanos, la diferencia está en que aquello que cayó en buena tierra creció. En ninguno de los otros se menciona que creció. Simplemente brotó y aparecieron otras cosas que la ahogaron o el sol que la quemó. Pero aquel que es sembrado en buena tierra brota, crece y da fruto. Queridos hermanos, hay muchas personas que tristemente nunca crecen, nunca crecieron espiritualmente. Que esto sea para una autoevaluación. Si tú no estás creciendo espiritualmente, si no has crecido espiritualmente y aún sigues siendo alguien que no tiene discernimiento entre el bien y el mal y vive según la carne, viviendo deliberadamente, cuidado que creas ser algo que no eres. Sabio y entendido. Sabio, la capacidad de llevar a práctica el conocimiento, y entendido el conocimiento de las Escrituras. Queridos hermanos, estos dos elementos son inseparables. Una persona, un verdadero creyente, tiene que entender que ser sabio y entendido son dos elementos inseparables si queremos vivir y crecer espiritualmente. Tenemos que ser entendidos en las Escrituras. Tenemos que conocer las Escrituras, porque nosotros no podemos obedecer algo que no conocemos. Tenemos que conocer las Escrituras. Pero todo conocimiento, si no se lleva a la práctica, queda en nada. Y esa es la sabiduría. A eso lo considera Santiago como sabio, a aquel que conoce de las Escrituras y lo practica. Estos dos elementos son importantes. Si no tienes uno de estos dos, algo está mal. De nada sirve que tú digas, yo intento obedecer la palabra de Dios, pero la lees, la estudias, la conoces, y tú dices, pero obedezco lo que escucho los domingos. No es suficiente. ¿Cómo puedes obedecer algo que no conoces? Pero también puede estar el otro tema. Yo conozco las Escrituras, pero ¿las obedeces?
¿Las vives? ¿Las practicas? Queridos hermanos, estos dos elementos son inseparables. Inseparables. Santiago capítulo 3, verso 14. Volvemos a nuestro pasaje. Santiago verso 3, verso 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué es lo que está diciendo el escritor? Si ustedes, que se hacen llamar maestros de la palabra, como estamos viendo que muchos de estos creyentes a los cuales les está escribiendo, les gustaba hacerse llamar maestros y ser llamados sabios y entendidos. Bueno, Santiago les dice: si ustedes, que se hacen llamar maestros, que se hacen llamar conocedores de las Escrituras, viven teniendo celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Qué significa la palabra jactarse? Jactarse. Jactarse significa llevarse gloria a uno mismo. Llamar a gloria a uno mismo. Lo que el escritor está diciendo: ustedes, porque se hacen llamar conocedores de las Escrituras, se jactan. Les gusta recibir aplausos y reconocimiento. Pero el escritor está diciendo: pero si ustedes viven con celos amargos y contenciones, no os jactéis. Queridos hermanos, el siervo de Dios no tiene nada de qué jactarse, de qué vanagloriarse, de qué recibir reconocimiento delante de Dios. ¿Por qué? Número uno, porque desde la salvación nosotros no aportamos nada. Romanos capítulo 3, verso 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? Y esto lo dice en un contexto en el cual explica la salvación, la justificación gratuita por medio de Jesucristo. Y en el verso 27 dice: ¿dónde pues está la jactancia? ¿En dónde está tu reconocimiento? ¿En qué puedes recibir reconocimiento? No tenemos nada de qué jactarnos en la salvación, porque nosotros no hicimos ni aportamos nada. No solamente no tenemos que jactarnos en la salvación, ni tampoco tenemos nada de qué jactarnos en nuestro conocimiento o en cualquier elemento de la piedad. En 2 Pedro capítulo 1, verso 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Queridos hermanos, tú y yo no tenemos nada de qué vanagloriarnos o querer recibir reconocimiento o aplausos, porque todo nos ha sido dado. Todo nos ha sido dado. El escritor de Santiago está hablando en un contexto de conocimiento y está diciéndole a estos hermanos: ustedes no tienen por qué querer recibir aplausos y reconocimientos, porque eso que ustedes dicen tener les ha sido dado. Queridos hermanos, nosotros no tenemos que buscar el reconocimiento y los aplausos de los seres humanos. Nosotros tenemos que vivir para agradar a Dios y no a los hombres. Hoy en día muchos de nosotros buscamos y nos encanta el reconocimiento, ya sea por la oratoria que tenemos, ya sea por las buenas obras que realizamos, y queremos que alguien nos aplaude y nos reconozca: ah, tú eres muy bueno, haces las cosas bien. Queridos hermanos, no os jactéis. No hay lugar para la jactancia delante del Señor. ¿Por qué? Porque solo el Señor se lleva la gloria. Nosotros no nos llevamos ni siquiera un 1%. Nada. Toda la gloria es
para el Señor. Cuando tú haces algo para el Señor, ¿cuál es tu motivación? Estos hermanos, por lo que está escribiendo Santiago, les gustaba ser maestros, les gustaba enseñar la Escritura, pero su motivación era la incorrecta, porque la utilizaban para jactarse. Quiero preguntarte, ¿cuál es tu motivación de hacer las cosas? Si tu motivación de hacer las cosas no es dar la gloria a Dios, entonces estamos mal. Así como escuchábamos al principio con nuestro hermano Franco, Dios creó todas las cosas para su gloria. Dios te salvó para su gloria. Dios te da el crecimiento a través de la palabra de Dios para su gloria. Todo lo que nosotros debemos hacer es para su gloria, no para jactarnos y vanagloriarnos de nada. No os jactéis ni mintáis contra la verdad. En otras palabras, el escritor de Santiago está diciendo, no se mientan a ustedes mismos, no se engañen. Todo aquel que dice ser creyente, pero no vive conforme a la verdad, que no vive conforme a la Escritura, se engaña a sí mismo. Santiago 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Queridos hermanos, si nosotros solo somos oidores de la palabra y no hacedores de la misma, no obedientes de las Escrituras, a la única persona a quien engañamos es a nosotros mismos. Alguien que tiene conocimiento y se hace llamar cristiano, pero aún vive conforme a la carne, al único a quien verdaderamente engaña es a sí mismo. ¿Por qué? Gálatas capítulo 6, verso 7 dice, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Queridos hermanos, venir a la iglesia no nos hace cristianos. Siempre he escuchado el ejemplo de si tú te paras en un garaje o si vas a un garaje no te vuelves auto, ¿verdad? El hecho de tú venir a la iglesia no te convierte en cristiano, no te convierte en hijo o hija de Dios. El Señor decía, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. La voluntad de Dios, la obediencia a la palabra de Dios es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Así que reconsideremos nuestra condición espiritual. Santiago capítulo 3, versos 15 al 16, sigue describiendo a este primer tipo de sabiduría. La sabiduría que profesaban tener estas personas a las cuales les escribe. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Y da 3 características sobre esta sabiduría. Número 1, esta sabiduría es terrenal. ¿Qué significa? Que es una sabiduría limitada al espacio, solo en la tierra. No tiene una aplicación en las esferas celestiales, espirituales. Queridos hermanos, hay una sabiduría terrenal, ¿sí? El conocimiento terrenal. Y hay muchas personas que se jactan por tener conocimiento, los científicos, matemáticos, físicos, que dicen yo tengo conocimiento. ¿No? Incluso filósofos, psicólogos que dicen tener conocimiento. Bueno, ese conocimiento es
terrenal. ¿Qué significa? Que ese conocimiento no puede ser aplicado en el ámbito espiritual. Solo hay un tipo de conocimiento que puede ser aplicado en lo espiritual. Y es el conocimiento que proviene de la palabra de Dios. Cualquier otro conocimiento fuera de la palabra de Dios es un conocimiento terrenal. Es una sabiduría terrenal que tiene solamente su aplicación en el ámbito de la tierra, en el ámbito secular, pero no en las esferas espirituales. Así que la primera característica que da Santiago es esta sabiduría es terrenal solamente. Pero luego dice que esta sabiduría es animal. ¿De qué está hablando? Bueno, está hablando de la forma natural del ser humano. Está diciendo, esta sabiduría es aquella que proviene de aquellos que no son creyentes. Este tipo de sabiduría es una muestra de que no hay un espíritu redimido. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, verso 14. 1 Corintios capítulo 2, verso 14, habla sobre el hombre natural, sobre el hombre que aún no ha creído en Cristo y dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Así que la sabiduría animal, lo que llama Santiago a este tipo de sabiduría que es terrenal, animal, está hablando de que es una sabiduría del hombre natural. Es una sabiduría que aplica para aquellas personas que aún no han nacido de nuevo, que no pueden alcanzar el conocimiento de las Escrituras, porque son cosas que se han de discernir espiritualmente y por eso no las pueden entender. Terrenal, animal, diabólica. Diabólica. Hermanos, a ver, analicemos un poco esto, que cuando yo lo leí, yo dije, ¿está hablando a creyentes? Es por eso que al inicio de la carta, cuando se analiza el contexto de toda la carta, se puede ver de que Santiago está escribiendo a un grupo de personas en los cuales él sabía que habían cristianos y habían personas que se hacían llamar cristianos, pero en realidad no lo eran. Este tipo de sabiduría no solamente es terrenal, no solamente es animal, sino que es diabólica. El verdadero origen de esta sabiduría, de la sabiduría que ostenta conocimiento acompañada de jactancia, celos amargos, contenciones, pleitos, divisiones, es que estas obras son pertenecientes a las obras del diablo. Nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba con los fariseos, les decía lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 44. Y escuchen las palabras duras que les dice nuestro Señor Jesucristo a los fariseos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Queridos hermanos, la cosa es así. Todo aquel que es hijo del diablo obedece las obras de su padre, el diablo. Nuestro Señor Jesucristo a los fariseos les hablaba duramente diciendo, vuestro padre es el diablo, porque sus obras son las que hacen ustedes. Queridos hermanos, alguien que se hace llamar hijo de Dios no puede hacer las obras del enemigo. No puede vivir conforme a la carne. Es por eso que el escritor de Santiago
dice, la sabiduría que dicen ustedes tener es diabólica, porque no proviene de Dios, sino proviene de Satanás. Verso 16 de Santiago capítulo 3. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Queridos hermanos, la Escritura nos va a llevar siempre a la verdad de que con el Señor no existe grises. Que con el Señor no existe tibieza de corazón. No existe que yo soy simpatizante, me agrada lo que escucho, pero hasta ahí nomás, no quiero ser un fanático. ¿Cuántos de nosotros hemos escuchado aquello? No quiero ser un fanático. Queridos hermanos, con el Señor no hay grises. O se es blanco o se es negro. O se es hijo de Dios o es hijo del diablo. O estamos en vida en Cristo, o estamos muertos en nuestros delitos y pecados. No hay grises. Vamos a ver nuestro último punto, la sabiduría que proviene de lo alto. Santiago capítulo 3, verso 17. En los anteriores versos, Santiago describe la sabiduría terrenal, aquella sabiduría en la cual estaban viviendo estos creyentes. Pero les dice, ¿cuál es la verdadera sabiduría? Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Primero dice que es pura. ¿Qué significa pura? Inocente, modesta, que tiene una motivación íntegra y no busca sobresalir. La verdadera sabiduría que proviene de Dios es aquella que busca dar gloria a Dios. La verdadera sabiduría de Dios es pura. ¿Por qué? Porque el único propósito que tiene aquel que tiene la sabiduría que proviene de Dios es dar gloria a Dios. Número 2, inciso B, dice que es pacífica. Pacífica, a diferencia de la otra sabiduría que genera división, que genera pleitos. Esta sabiduría promueve la paz. Todo aquel que dice tener la sabiduría de Dios promueve la unidad y reconciliación. Queridos hermanos, si nosotros nos hacemos llamar creyentes y decimos tener la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, debemos reflejarlo en una obediencia de la Escritura que nos llama a unidad, que nos llama a buscar la reconciliación. Romanos capítulo 12, versos 16 al 18 dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. El verdadero creyente tiene que procurar estar en paz con todos los hombres. Normalmente no sé si alguna vez les ha tocado ver o escuchar a personas que tienen problemas con todo el mundo, que tienen problemas con todas las personas. Y normalmente lo que se hace es culpar a todo el mundo, ¿no? Y decir, todos tienen problemas conmigo. Queridos hermanos, el verdadero creyente es alguien que es pacificador y no está en pleitos, no está enemistado con todas las personas, sino que busca estar en una buena relación con Dios como con los demás. Así que la sabiduría que proviene de Dios es pura, es pacífica,
es amable. A diferencia de la sabiduría terrenal que genera pleitos, divisiones, la sabiduría de Dios se refleja en amabilidad. Segunda Timoteo capítulo 2, verso 24 al 25 dice: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. El siervo del Señor no debe ser contencioso. Acuérdense, la palabra contienda, contención, contencioso es pleito. El siervo de Dios no debe ser peleonero. No debe buscar pleito con todas las personas, sino debe ser amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. El que se hace llamar hijo de Dios, siervo de Dios, esta característica es algo que no puede faltar. Amabilidad. Tenemos que ser amables. Siguiente, dice que la sabiduría que proviene de Dios es benigna. La palabra que se tradujo como benigna es una palabra que significa enseñable. Enseñable. Lo que está diciendo el escritor de Santiago es: si alguien que tiene la sabiduría que proviene de Dios, que tiene conocimiento de las Escrituras, es alguien enseñable. Es alguien que se deja enseñar. Querido hermano, aquella persona que no se deja enseñar, aquella persona orgullosa que dice: yo lo sé todo, a mí no me puedes enseñar, tú eres joven, tú eres niño, tú no sabes. Aquella persona que no se deja enseñar, probablemente no tiene la sabiduría que proviene de lo alto. Porque la sabiduría que proviene de Dios genera en nosotros un espíritu enseñable. Enseñable. El escritor de Santiago, en el capítulo 1, verso 19, ya daba esta exhortación a estos hermanos diciendo: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Tiene que haber una prontitud al escuchar y al aprender. Tenemos que darle más importancia al aprender que al hablar. Así que aquel que se hace llamar hijo de Dios y que dice tener la sabiduría que proviene de Dios, tiene que ser alguien enseñable, llena de misericordia, benigna, llena de misericordia. Aquel que tiene el Espíritu de Dios, que tiene la sabiduría que proviene de lo alto, tiene que tener la capacidad de perdonar con prontitud. Hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos conflictos en la familia? Tenemos conflictos con personas cercanas, en el trabajo, amistades. Y muchas veces nos cuesta perdonar. Y a veces nos encanta espiritualizar las cosas. Y decimos: que te perdone Dios, yo no. Queridos hermanos, la palabra del Señor nos llama a perdonar como Él nos ha amado y nos ha perdonado. Efesios capítulo 4, verso 32 dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que perdonarnos como Cristo nos perdonó. Aquel que dice tener la sabiduría que proviene de Dios, tiene que perdonar, no guardar rencor y resentimiento. De buenos frutos. Su profesión de fe tiene que estar acompañada de un testimonio que confirme esa profesión de fe. Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel que dice ser creyente refleja
en buenos frutos. El Señor Jesús les decía a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Así que la sabiduría que proviene de Dios genera en nosotros buenos frutos. Y termina la descripción diciendo, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Qué significa esto? Significa que una persona no varía y es constante en su andar. Sin falsas apariencias, permanece en la fe. Queridos hermanos, estamos llamados a permanecer en el Señor. Sin falsas apariencias, sin hipocresías. No podemos creer que nosotros tenemos una vida secular y una vida espiritual. Yo no puedo comportarme de una manera aquí y de otra manera en mi trabajo y en mi casa. Yo no puedo hablar de una forma aquí y de otra forma en mi casa o con mis amigos o en mi trabajo. Cuando nosotros hablamos y cuando termina la reunión, nos saludamos y decimos, ¿cómo está, hermanos? Y nos hablamos y nos animamos con la palabra del Señor. Quiero preguntarte, el mismo comportamiento que tú tienes acá, las mismas palabras que tú utilizas, la misma forma, el mismo lenguaje, ¿es la misma forma en la que te comunicas en tu trabajo? ¿Es la misma forma en la que tú te comunicas con tu esposa en casa? ¿Es la misma forma en la cual le hablas a tus hijos, a tus hijas? Queridos hermanos, nosotros no podemos vivir en hipocresía, presentándonos de una forma aquí, pero siendo algo distinto afuera. La sabiduría que proviene de Dios nos hace ser constantes en nuestra vida. Que lo que nosotros reflejamos acá, una vida espiritual, también lo reflejamos donde sea que estamos. Donde sea que estamos. Primera Juan capítulo 3, verso 24. Primera Juan, verso 3, verso 24. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Estamos llamados a permanecer en Dios. La forma de permanecer en Dios es guardar sus mandamientos. Guardar sus mandamientos. Para terminar, el versículo 18. Versículo 18, Santiago capítulo 3, verso 18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Aquellos que han sido salvos en Cristo están llamados a vivir conforme a la voluntad de Dios. Cristo hizo y es nuestra paz. Ahora debemos reflejar el fruto de aquella paz en nuestro diario vivir. Cristo nos reconcilió con Dios. Éramos enemigos de Dios. En Cristo Jesús nos ha reconciliado. No podemos vivir como si aún estuviésemos enemistados con Dios. Tenemos que vivir con frutos que reflejen esa paz en Dios. Conclusiones en esta mañana, hermanos. Número 1, evalúa tu vida. Evalúa tu vida. Si es que dices ser creyente, pero aún vives según la carne, reconsidera tu condición espiritual ante Dios. Cuidado que te estés autoengañando. Cuidado que creas ser algo que en realidad no eres. Llegará aquel día en el cual te encontrarás cara a cara con el Señor. Y si tu fundamento de que eres salvo es que un día hiciste una oración, cuidado. Porque ¿qué dirá el Señor aquel día a aquellos que le dirán Señor, Señor?
les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Una vida de obediencia, guardar sus mandamientos es una evidencia de que hemos nacido de nuevo. Evalúa tu vida, querido hermano, amigo, en esta mañana. Dios nos ha dado todo y no tenemos nada de qué jactarnos o vanagloriarnos. Dios nos ha salvado sin que tú y yo hayamos aportado algo. ¿Sabes qué es lo único que tú y yo aportamos en aquella cruz? El pecado por el cual se estaba expiando. Lo único que tú y yo aportamos, el pecado que se estaba expiando. Porque Dios lo hizo todo en Cristo Jesús. Dios quiere que seamos sabios y entendidos, con la sabiduría que proviene de Dios, que es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, de buenos frutos y sin hipocresía.